en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Dice la bendita palabra del Señor, Mateo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre Santo, amadísimo Dios, tú eres eterno, mi Señor. Eres el Rey de reyes y Señor de señores, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Gracias, mi Señor, por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por el privilegio de estar en tu presencia, Padre, recordando el sacrificio de mi Señor Jesucristo, ese sacrificio único y perfecto para reconciliarnos contigo, Señor, para podernos presentar en esta mañana aceptos, Padre, porque nos hemos presentado, Señor, con la justicia de Cristo, revestidos de su justicia, de aquel que vivió en perfección. Nosotros entregamos a Él, Señor, todo nuestro pecado fue sobre Él en esa cruz, y Él nos ha vestido de su justicia, Padre. Por esa razón estamos en tu presencia sin ser consumidos, porque nos ves aceptos en tu Hijo amado. Aparte de eso, mi Señor, nos permites abrir tu bendita palabra, esa palabra inspirada por tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, en esta mañana, a través de tu Santo Espíritu, enseñándonos. Permítenos estar cautivos, Señor, en torno a tu palabra. Permítenos guardar tu palabra. Que tu Santo Espíritu convenza, Señor, de pecado, justicia y juicio. Y que nosotros, Señor, estemos atentos, guardando tu palabra para ponerla por obra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, por este tiempo muchos recrean el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en muchas casas, ustedes ven, ponen unas figuritas que representan a José, María, y ponen allí el niño, y entonces lo rodean de unos animalitos ahí en el pesebre, en el establo, que la vaquita, que el burro, y ponen dos personajes más, tres personajes más, y dicen que son reyes magos. Mire, el único evangelista que escribe respecto a los magos es Mateo. Sí. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y la tradición ha tergiversado mucho en la visita de estos magos. Entonces eran reyes, se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, es lo que vamos a mirar. Aquí la palabra no nos da esa referencia. Algunos dicen que eran reyes, otros dicen que después
que venían era del oriente, que eran unos hijos de Noé, ¿sí? Que venían de la India, otros que venían, bueno, de otras partes. Pero la palabra del Señor no nos da mayores detalles. Y vamos, hermanitos, nosotros a escudriñar la Escritura para identificar por qué el Espíritu Santo, a través de Mateo, deja aquí la mención acerca de esta visita a nuestro Señor Jesucristo, al Creador del mundo que se humanó y está allí en forma de un niño, en forma humana, participó de un cuerpo como el nuestro, se hizo carne y sangre. Entonces, hermanitos, vamos a aprender 3 cosas acerca de esta porción de la Escritura. La primera es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que es universal. Lo encontramos en el versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, lo primero que vamos a establecer es, porque hoy día tenemos un concepto errado de lo que son los magos, ¿no? Pero en ese tiempo, o de acuerdo al griego, ¿qué significa que eran magos? Porque el mago de hoy día usted de una vez lo asemeja con ocultismo, oscurantismo, ¿sí? Y resulta que en este tiempo no tenía esa connotación. Un historiador que es Heródoto explica que la palabra se usaba para referirse a hombres prominentes, a sabios, hombres que estaban allí aconsejando a los reyes de la época, hombres que preparaban a quien iba a ser rey. Difícilmente alguien podía ser rey si no era preparado por estos magos. Eran filósofos, eran sacerdotes, eran hombres prominentes. Después se fue tergiversando el concepto y entonces lo asimilamos a ciencias ocultas, a magia, pero no todos tenían esas prácticas. Y vienen estos hombres de la región de Persia, de la región de Babilonia. Entonces, cuando nosotros nombramos Babilonia y los varones que estamos estudiando, que acabamos de terminar el libro de Daniel, entonces de una vez relacionamos, tiene que ser que estos magos de esa región de Babilonia, de Persia, entonces conocían las profecías de Daniel, las que él escribió 500 años atrás, y eso nos da unos indicios de por qué ellos tenían claridad respecto a que era el tiempo en que debería nacer el Mesías, porque Daniel lo había profetizado así 500 años antes, y recordemos que Daniel con todos sus amigos, el pueblo de Israel es llevado cautivo, pero Daniel y sus amigos tuviesen una relación estrecha con estos hombres prominentes, porque Daniel y sus amigos hicieron parte de ese grupo de asesores del rey. Entonces allí uno empieza a entender por qué estos hombres vienen desde esa región, por qué conocían la profecía y por qué son tan acertados con el hecho de identificar la fecha en que nacería el Mesías y en tiempo en que estaba el Imperio Romano, porque todo eso fue profetizado por Daniel. Entonces, es importante tener eso en mente, porque estos hombres tenían ese conocimiento pleno de la venida del Mesías, ¿sí? Dios de alguna manera les hizo saber que había llegado el tiempo para el nacimiento del Mesías. Después ya la tradición dice, no, como trajeron 3 regalos que era oro, incienso y mirra, entonces eran 3 reyes. No se sabe cuántos magos eran. Los regalos que traían, efectivamente lo dice la palabra, era oro, incienso y mirra, pero no sabemos cuántos magos. Ellos dicen, no, si son 13, entonces son 3 reyes, y dice la tradición eso, ¿no? Pero la palabra no dice eso. Lo cierto es que estos hombres tenían tanta certeza que calculan los estudiosos, los historiadores, que recorrieron cerca de 1.600 kilómetros
en camello, para ir a adorar, a postrarse ante el Hijo de Dios, el Mesías prometido, Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad humanado, para venir y caminar en perfección. Eso lo conoceríamos después nosotros con las Escrituras. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No había forma de que un pecador se presentara ante un Dios santo, santo, santo. Dios mira a toda la raza humana y dice: no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Entonces viene la segunda persona de la Trinidad y se humana, y ella está allí en forma de niño. La profecía decía que nacería de una virgen, decía Isaías, ¿sí? Y camina en perfección. Fue tentado en todo y jamás cometió pecado. El Mesías prometido, había llegado el cumplimiento de esa promesa y ya había nacido. Y estos reyes, estos magos, de una u otra forma, fueron enterados de este acontecimiento tan importante y vinieron a presentar, a adorar a nuestro Señor, a postrarse ante nuestro Señor. Dice que vieron una estrella en el oriente. Mire, no debemos entender esa estrella como las estrellas que nosotros vemos regularmente, porque en el griego dice que es cualquier objeto de gran brillantez. Sí. Los estudiosos del tema dicen que era la gloria de Dios. Esa misma gloria de Dios que estuvo guiando al pueblo de Israel en su travesía por el desierto, en una columna de fuego. Y eso se respalda con lo que nos dice Lucas. Lucas 2:8. La gloria de Dios que guiaba a los magos. Dice Lucas 2:8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, la gloria del Señor guiando a estos magos, mostrando el lugar exacto donde estaba el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, el significado teológico de esta visita de estos magos refiere, hermanitos, mire que estos no eran judíos los que estaban visitando al hacedor de todo cuanto existe. No, venían de la región, eran medopersas, no eran judíos. Porque nuestro Señor, su reinado es universal. Esta era una antesala, un preámbulo de lo que sucedería después de su resurrección. Era el cumplimiento de la promesa de aquel que habría de venir para brindar salvación a toda la humanidad. Entonces aquí están estos hombres que no son judíos postrándose ante él. Es lo que Mateo quiere resaltar aquí. El reinado de nuestro Señor es universal. Había nacido el descendiente de David, la simiente que fue profetizada en Génesis, la promesa que se le hizo a Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Llegó el momento tanto esperado y había nacido el Rey universal, para reverenciarlo por todos los hombres y mujeres, para ser venerado por todo tribu, pueblo, lengua y nación. El Rey de reyes y Señor de señores, aquel que dice la palabra, toda rodilla se doblará ante él. Aquí nos está mostrando el evangelista Mateo, a través, guiado por el Espíritu Santo,
de que nuestro Señor Jesucristo, su reinado es universal. La segunda cosa que aprendemos, hermanitos, es que su reinado sería resistido por muchos. Miremos el versículo 3 y versículo 4. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mire, para entender por qué se turbó Herodes y todo el pueblo, debemos nosotros acudir a la historia. ¿Sí? ¿Quién era Herodes? Herodes era un usurpador. Herodes no tendría por qué ser rey sobre los judíos, porque estaba la prohibición expresa, el mandato expreso de nuestro Señor, que el rey sobre Israel, sobre los judíos, tenía que ser un mismo judío, uno de las 12 tribus. Nuestro Señor lo había dicho en Deuteronomio 17:15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero entonces, ¿cómo Herodes llegó a ser rey de los judíos? Bueno, los romanos por allá en el año 64 a.C. conquistan Judea y el padre de Herodes, que se llamaba Antípater, el hombre era un gran político, entonces halla el favor de Roma y Roma lo nombra procurador. Y él, basándose en ese cargo, nombra a Herodes tetrarca de Galilea. Luego viene el emperador Augusto y le extiende el dominio de Herodes sobre todo Palestina. Y es así como llega a ser rey de los judíos sin pertenecer a una de las 12 tribus. Obviamente esto generó un malestar tremendo entre el pueblo judío porque ellos conocían la ley de Dios. Para alivianar el asunto y calmar los ánimos, Herodes se casa con una judía de nombre Mariana. Mariana era descendiente del último rey que tuvo Israel antes de que Roma sometiera al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces quiere decir que Mariana tenía ascendencia real y de esa manera pretendía Herodes calmar los ánimos de los judíos. Pero Herodes mantenía un pánico, unos delirios de persecución tremendos, que cualquiera le iba a quitar el trono, porque él no venía de sangre real. Y ustedes recuerdan cómo era cuando alguien tomaba el trono, pues aniquilaba a toda la familia del rey para que no viniese a reclamar el trono. Entonces está con ese temor Herodes, al punto que él mismo se encarga de matar a cada uno de los familiares de su esposa, para que no les vaya a dar por levantarse y reclamar el trono que les corresponde. Después de matar a los familiares de su esposa, mata a su misma esposa y mata a los 3 hijos que tenía con ella, porque ellos tenían ascendientes en la realeza del pueblo de Israel. Era tan perverso que ya estando enfermo de muerte hizo apresar a los miembros más importantes de Jerusalén, con la consigna de que tan pronto él muriera mataran a todos los representantes del pueblo judío para asegurarse que hubiese lágrimas el día de su sepultura, el día de su entierro, para que todo Jerusalén llorara y pareciera que lloraban por él. Entonces imagínense ustedes las características de este hombre y llega la noticia, llegan estos representantes, estos hombres, estos magos acostumbrados a tratar con realeza, estos hombres tan importantes, y dicen, ¿dónde es que está el rey de los judíos? Porque él ya nació, él ha nacido. Eso inmediatamente turbó a Herodes. Por eso la palabra dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó. Él dijo, ¿cómo así que un rey de los judíos? Y él dice, aquí no puede haber otro rey, yo soy el rey. Y para ser el rey, pues obviamente tengo que matar al rey que ellos están anunciando. Sí. Y obviamente toda Jerusalén con él, porque ¿qué pensaba el pueblo? No, este siente la amenaza y puede tomar una idea
descabellada. Puede haber derramamiento de sangre, como efectivamente lo hubo, ¿no? Cuando nosotros avanzamos en la lectura de la palabra, mire lo que encontramos ahí mismo en Mateo, en el versículo 16 de ese capítulo 2, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Por eso todo Jerusalén estaba turbado con él, porque lo conocían y sabían que ante una amenaza podía tomar una decisión de estas, como la que efectivamente tomó. Por eso el interés de Herodes por conocer los detalles del nacimiento de nuestro Señor. Miren ustedes el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mire, aquí tenemos a los escribas y a los principales sacerdotes dándole la respuesta a Herodes, y acuden a la profecía que encontramos en Miqueas 5:2. El rey de los judíos va a nacer en Belén. ¿Sí? Pero miren ustedes que Herodes no le cree a estos sacerdotes, no le cree a los escribas. ¿Por qué? Porque estos eran del pueblo de Israel, eran judíos. Entonces él diría: no, pues estos pueden mentirme y no darme la fecha exacta. Por eso dice más adelante: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos. Él no se queda con la información que le dan, él duda de esa información, porque dice: estos son del pueblo judío y lo que ellos anhelan es que venga el rey de los judíos que pertenece a su pueblo y que venga a reinar y que lo saque del yugo de la esclavitud de Roma. Entonces estos no me van a decir la verdad. Por eso les pregunta en secreto, ¿a quién? A los magos. Y les indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Mire, Miqueas capítulo 5 versículo 2, les decía que encontramos esta profecía. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nació nuestro Señor Jesucristo, allí está ese niño. Pero ¿qué está diciendo la profecía? Que es el eterno. Sus días son desde la salida de la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El eterno, el Rey de reyes y Señor de señores, ahora se humanó. Para el que no hay tiempo, nació en un tiempo y en el tiempo preciso, de acuerdo a las profecías de Isaías, de Miqueas y del mismo Daniel. Ahora, hay algo más sorprendente que la reacción de Herodes, hasta aquí donde hemos estudiado, y es la relación de los sacerdotes y de los escribas. Mire, ellos se enteran, todo judío, de hecho por eso para una mujer judía era tan duro, era tan difícil no poder tener hijos, porque ellos tenían la profecía aquí. Y sabía que toda mujer que estaba en embarazo pensaba: ay, será el Mesías, será que viene el cumplimiento de la promesa y el Señor podría utilizar a cualquier mujer del pueblo judío. Por eso eran tan discriminadas las mujeres que no podían tener hijos. Entonces todos conocían la profecía. Mire que cuando pregunta, inmediatamente ellos refieren la profecía de Miqueas. Pero cuando llegan estos magos que se desplazan 1600 kilómetros en camello para rendir adoración, estos hombres ni se inmutaron y eran del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Nada por verificar si efectivamente había llegado el cumplimiento de la promesa, si efectivamente era el Mesías tan anunciado, tan esperado, tan anhelado. No hicieron absolutamente nada.
Al menos Herodes tomó una posición, ¿no? Y Herodes dijo, ¿cómo así que el rey de los judíos? Aquí no podemos coexistir dos reyes, o es él o soy yo. Y toma la decisión de buscarlo para matar al niño. Él tomó una posición. Hermanito, respecto a Cristo, usted no puede estar neutro. No existe la neutralidad. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no está conmigo, contra mí está. La neutralidad, la indiferencia que demostraron estas personas, lo que estaba mostrando era un odio pasivo. Eso era lo que demostraba. Al menos Herodes tomó su decisión. Los indiferentes, los neutros, se quedaron allí, indiferentes. Nació el Hijo de Dios y ellos ni siquiera se movieron a investigar si eso era cierto o no. Mire, es como si dijeran, en Lucas 19 encontramos nosotros la parábola de las 10 minas. Y allí en el versículo 14 dice, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Sí? Ese es el problema de todo aquel que no toma la decisión por Cristo. Su indiferencia es porque usted no quiere que Jesús reine sobre usted. El yo todavía usted lo tiene en el reino, en el corazón, perdón. Su yo está en el trono de su corazón y usted no quiere ceder ese trono a mi Señor Jesucristo. Nos encanta Jesucristo el Salvador, Jesucristo el que hace milagros. Nos encanta Jesucristo el que levanta paralíticos, Jesucristo el que cogió estos panes y los multiplicó y sació nuestra hambre. Por eso cuando tenemos necesidad, entonces levantamos la mirada a Él. Nuestro Salvador nos encanta, pero no nos encanta Jesucristo. No queremos saber nada de Jesucristo como Señor, como soberano, como Rey que gobierna mi vida. Que todo aspecto de mi vida debo pasarlo por el filtro de la bendita palabra para agradarle a Él, porque Él fue el que me compró con su sangre. Es lo mismo que Herodes y los indiferentes. Herodes, ¿por qué no quería dejar el reino? Porque ya él no sería más rey, entonces él se aferra. ¿Usted por qué no quiere venir a Cristo? Porque tengo que dejar esto. No. Y en ese aspecto de mi vida mando yo. Que Él sea mi Salvador, sí, pero mi Señor no. En este aspecto de mi vida yo hago lo que yo quiera. A mí, que la palabra de Dios y que yo tengo que actuar No, es como Señor no. Como Salvador está perfecto, pero como Señor no. Entonces el Señor me dice que me vista con pudor, decoro y modestia. No, eso conmigo no. El cuerpo es mío y yo me visto como yo quiera. ¿Sí? El Señor nos dice, no, usted debe sufrir el agravio. Usted mire a los demás como superiores a usted mismo. No, eso no. Si Él me dijo esto, yo le voy a decir esto que le ofende más de lo que Él me dijo a mí. Que sea mi Salvador, pero que no sea mi Señor. Herodes aferrado a su reino, como muchos de los que están sin Cristo, aferrado a su reino. No, yo no. Un domingo es para mi ciclovía. Un domingo es para. Entonces, que Él sea mi Salvador, pero mi Señor en cuanto a yo congregarme, reunidos todos el primer día de la semana para partir el pan y recordarle a Él a través de los símbolos, no, hasta allá no. Sí. Manejar mis finanzas como el Señor me dice, no, hasta allá no. Que sea Salvador, pero que no sea mi Señor. Entonces miren cómo allí está Herodes. Tal vez no nos identifiquemos con Herodes y nadie le ponga a su hijo Herodes, pero es lo más común. La palabra del Señor llega y la mayoría actúan como Herodes. Nadie se quiere identificar con él, pero sin ser conscientes actúan como Herodes actuó. Actuamos con indiferencia.
Y con mi Señor usted no puede ser neutro. Usted dobla su rodilla, usted se humilla, y el que se humilla, ese es el que es exaltado. Entonces, Herodes reaccionó con esa furia asesina, los otros con indiferencia, y otros vinieron y caminaron en camello, recorrieron 1600 kilómetros para postrarse y reconocerlo como Señor. Y usted se identificará con cada uno de esos hombres. Mire, es el problema del ser humano desde el inicio, desde Génesis. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la tentación de la serpiente? ¿Qué le dijo a Eva? No, no moriréis, sino que seréis como Dios. ¿Qué le estaba diciendo? No, usted puede ser Dios de su propia vida. Es que usted, no así, sea el Dios de su propia vida. Usted gobierna su propia vida. ¿Cómo así que un ser supremo le va a decir a usted lo que debe hacer? No, no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo todo. Es que usted puede gobernarse a su amaño. Usted se conduce como usted quiera. Es la mentira con el que el diablo tiene enredados a todas las personas. No, usted no es Dios. Usted es una criatura que debe someterse ante el único Dios verdadero, que debe reconciliarse con Él, y la única forma de reconciliarse con Él es a través del Hijo. Él lo dijo: yo soy el único camino para reconciliarse con el Padre. El único camino, no hay otro. Entonces, miren ustedes que Herodes llama en secreto a los magos y se cerciora con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Miren que él no dice, ve, ¿en qué tiempo nació el niño? No, él dice, pregunta, ¿por qué indaga? Por el tiempo en que apareció la estrella, es decir, la gloria de Dios resplandeciendo y ellos la pudieron percibir. ¿Para qué? Para calcular el tiempo o la edad de los niños que él debía asesinar, porque ninguno iba a usurpar el trono de él. Él está en el trono, aferrado al trono. Usted se pregunta allí si usted está aferrado al trono, al yoísmo, al individualismo, al egoísmo. Si usted es el rey de su vida o si usted quiere vivir para agradarle a él. Pero por eso él le indaga, para calcular la edad de los niños que él debía matar. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella se detuvo. Por eso descarte que podría ser un cometa. No, la gloria de Dios que conduce a estos magos hasta donde está el niño. La gloria de nuestro Señor. Y mire lo que dice la palabra. Y al entrar en la casa, entonces los que recrean el nacimiento y tienen allí a los magos al pie del establo, pues mire, eso es anacrónico, es decir, fuera de tiempo. Porque ¿cuándo es que los magos visitan al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenía nuestro Señor Jesucristo aproximadamente 2 años. Estaba en casa. Mire, él no está, aquí no dice que llegaron al establo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando, vamos a decir, una hermanita aquí acabó de tener un niño, acabó de parir la hermanita, dio a luz, y nosotros vamos a visitar, ¿y qué decimos? Vamos a visitar a la hermanita Yoscarly y a ver el niño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está
Estamos esperando los pirringuitos. Vamos a ver la hermanita Julanita y a visitar el niño. Pero miren ustedes, y no es casualidad, es que la palabra es inspirada por Dios. Mi Señor sabía que las personas se iban a volcar a idolatrar ¿a quién? A María. Y entonces siempre que Mateo menciona aquí, menciona primero el niño y después a María. Siempre. Porque el importante de la historia es mi Señor. En el único que hay salvación es en mi Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces miren ustedes cómo dice, y al entrar en la casa vieron ¿a quién? Al niño con su madre María. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma ¿a quién? Al niño y a su madre. Versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre. Versículo 20. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre. Y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Y el versículo 11 dice que al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿la adoraron? Le adoraron a él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos nada en contra de María. Como todos los que están allí en el escalafón, en los héroes de la fe, son dignos de imitar. Principalmente, pues obviamente, ¿a quién imitamos? ¿A quién emulamos? A nuestro Señor Jesucristo. Pero estos que están en los héroes de la fe, así como María y todos estos santos, por el solo hecho de estar, mire, merecer mención en la bendita palabra, digno de que el Espíritu Santo, inspirando a Mateo, pusiese su nombre en las Sagradas Escrituras. Entonces no tenemos nada en contra de María, pero la palabra claramente dice que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único digno de adoración es Dios. Por eso los reyes vienen y se postran ¿ante quién? Ante Dios. Dios el Hijo. Se postran es ante Dios. Por eso María misma dice en Lucas 1:46, mire lo que dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba ¿qué? Un Salvador. Es decir que María era pecadora. Es decir que María es una pecadora redimida. ¿Sí? Se regocija en mi Salvador. Necesitaba ser salva. ¿Y cómo? Creyendo que el niño que venía en su vientre era el Mesías, el Hijo de Dios. Pecadora redimida, como usted y como yo, como todo el que ha creído en Cristo, un pecador redimido. Y cumplió el requisito que cumplo yo para pararme aquí y que cumple cada hermanito que le sirve a mi Señor. Ser débil, ser menos, mire, dice 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que usted y yo le podemos servir, porque somos necios, porque somos débiles, porque somos menospreciados, porque nadie espera nada bueno de nosotros. Entonces mi Señor toma a quienes cumplimos ese requisito para que no quede duda de que la gloria es para Él. Para Él es toda la gloria. Usted y yo
Solo podemos orar, mi Señor, yo tantos años presté estos miembros al pecado. Heme aquí, Padre Celestial, ayúdame a andar este día en santidad, que yo obedezca la voz de tu Santo Espíritu, porque tengo esta lucha entre carne y espíritu. Aquí están estos miembros y yo quiero utilizarlos para que tu santo nombre sea exaltado. Aquí estoy, Padre, ¿qué quieres que haga? Ayúdame. Porque en mí no hay... Lo único bueno que puede hacer el ser humano, gloria a mi Señor, que fui convencido por el Espíritu Santo y lo hice, depositar la confianza en la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Entonces, el reinado de nuestro Señor es universal, el reinado de nuestro Señor es resistido, pero el reinado de nuestro Señor es indestructible. Herodes podía ser rey, él podía maquinar cantidad de estrategias para ir en contra de la voluntad de mi Señor, pero mi Señor nació donde tenía que nacer, en el tiempo que tenía que nacer, en la familia que tenía que nacer, porque nadie puede truncar los planes de nuestro Señor. Nadie, Él es Dios, todo está bajo su control. Entonces, mire, si usted no ha tomado una decisión por Cristo y está indiferente, sepa que usted está rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que usted lo está menospreciando, que usted es enemigo de Él. El que no es conmigo es contra mí. Que mi Señor ha establecido un día en que juzgará al mundo. Que mi Señor dice en su bendita palabra que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que usted tiene que comparecer, todos vamos a comparecer. Y que su indiferencia es el rechazo a nuestro Señor. Por eso usted tiene que arrepentirse y venir a mi Señor Jesucristo. Reconocerlo como Señor y Salvador. Por eso Hechos 2:36 dice, sepa pues, Pedro hablándole a todos los judíos, sepan ustedes que crucificaron a mi Señor, sepa usted pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Debe ser el Señor de tu vida, debes humillarte ante Él. Debe reconocerte pecador, debe reconocerte inmundo, vil. Por mi pecado fue que mi Señor Jesucristo murió. Tenía que morir alguien sin pecado. ¿Quién? Dios mismo, el único perfecto. Es el único perfecto. Por eso la bendita palabra dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Porque no, y dice el versículo 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado. Solo una cosa lo condena a usted, la incredulidad, no creer en mi Señor Jesucristo. Es el pecado que más personas condena al infierno, al fuego eterno. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué condenarse por su indiferencia? No es estar al pie allí de un pesebre y hacer unas novenas. Usted tiene que nacer de nuevo, como dijo mi Señor Jesucristo a Nicodemo. Nacer del agua, de la bendita palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Oír este evangelio que ha sido presentado, que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, y que mi Señor en su grande amor, en su infinita misericordia, dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree, el que deposita la confianza en Él, no es un creer de labios, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es un creer acompañado de acciones, porque yo he creído, viene el arrepentimiento, entonces yo doy media vuelta. El que hurtaba, ese ya no hurta más.
ahora trabaja para compartir con los demás y se hace evidente que usted ha creído, porque por sus frutos los conoceréis. Pero la indiferencia te va a condenar. Usted no puede saber si va a volver a escuchar la bendita palabra. ¿Por qué esperar? Cuando solo tienes que depositar tu confianza en Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo sea convenciendo en esta mañana de pecado, justicia y juicio. Padre Santo, amadísimo Dios, te damos gracias, mi Señor, por esta tu palabra. Damos gracias, Padre Celestial, por la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, Padre, Él es nuestro Salvador. Él fue quien satisfizo, mi Señor, tu demanda de justicia. Él es quien nos ha vestido con tu justicia, Señor, para presentarnos aprobados ante ti. Él es quien pagó el precio, nos redimió, Padre, nos sacó del mercado de esclavos. Él es el que nos da santificación. Posicionalmente, Señor, esta mañana pudimos presentarnos ante ti porque nos ves santos, revestidos de Cristo, revestidos de su justicia, porque nos identificamos, Señor, en su sacrificio de cruz. Hemos reconocido que murió por nosotros, fue por mi culpa, Señor, fue por mi pecado, Padre Santo. Contra ti, mi Señor, solo he pecado y tuviste que entregar a tu único Hijo para que estuviésemos en esta posición de privilegio. Acepto, Señor, en Él, es en su perfección, es en las excelencias de Cristo, Padre, porque solo tú eres Dios, Señor, y solo hay un mediador que es tu único Hijo, mi Señor Jesucristo, y solo en Él hay salvación. Convence, Padre, de esta verdad. Que tu Santo Espíritu arraigue esta palabra, Señor, en los corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros invitados. Salva porque la salvación es tuya, Padre. Y tú, Señor, no quieres que ninguno perezca. Por eso eres paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento y a creer en mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor de todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu único Hijo, por tu unigénito. En Él, Padre Celestial, tenemos vida eterna y estamos agradecidos contigo. En su nombre, mi Señor, oramos. Amén.